Acto 3. 50 sombras de Sara. Capítulo 5. Cuanto más, mejor. Todo el mundo tiene una idea diferente de cómo debería ser el paraíso. Y la mayoría de las personas solo lograron encontrar su lugar feliz dentro de sus propias cabezas. Sin embargo, la mayoría de los conceptos del paraíso eran bastante sencillos. Tomemos al difunto Fénix, por ejemplo. Había sido un guerrero hasta la médula. Para él, el paraíso había sido la oportunidad de demostrar su fuerza y su honor. El concepto del paraíso de Titus Findlay había sido un montón de dinero, un sinfín de bebidas alcohólicas y una prostituta en cada uno de sus musculosos brazos. Sí, eso fue Titus para ti. Al final, ninguno de los dos había encontrado su paraíso. El final de Fénix no había sido muy glorioso. Su muerte había sido una vergüenza. Había sido traicionado por la reina de espadas como un maldito acólito. ¿Y Titus? Bueno, probablemente fue lo mejor que nunca había encontrado su paraíso porque la sola idea era aterradora en muchos niveles. Otras personas tenían conceptos más ambiciosos del paraíso. Tomemos a Sagara, por ejemplo. Ella era inteligente, mucho más inteligente que cualquier gobernante ser antes que ella, incluida la supermente. Y más inteligente que la reina de espadas. Para romper el ciclo de conquista y destrucción, ni Sara, ni la supermente ni los cerebrados habían logrado hacer eso. Y aunque Sara había sido la que había cambiado a Sagara, la Overreen había superado a Sara en lo que respecta a la visión. Su idea del paraíso era crear mundos exuberantes donde la gente de aquí pudiera habitar. Ambicioso, pero no imposible. Y sorprendentemente pacífico. Y luego estaba Matt. La idea de Matt del paraíso era un gran lío. Era la idea de una sociedad abierta y diversa, en la que todos los ciudadanos tenían derechos y podían estar seguros de que el gobierno respetaría esos derechos. Trabajaría diligentemente para llegar allí, pero nunca vería realmente ese paraíso con sus propios ojos. Compartió ese problema con Artanis, quien sufría por el hecho de que no todos los protos querían unirse a su nuevo imperio. Así que sí, el paraíso era un concepto muy subjetivo. Sin embargo, a veces las personas pueden compartir el mismo sueño, el mismo concepto de felicidad. Y su idea de un paraíso personal podría cambiar con el transcurso del tiempo. Jim había perdido su propio paraíso personal hace mucho tiempo, cuando su esposa e hijo habían muerto. Y con su muerte, había dejado de creer en algo así como un paraíso. En cuanto a Sara, ella nunca había creído realmente en el paraíso. Había demasiada culpa, demasiada vergüenza por eso. Al principio, el paraíso había sido momentos de paz y tranquilidad, cuando sus instructores de la Academia Fantasma la habían dejado sola. En aquel entonces, el paraíso había sido el sueño fugaz de una vida sin guerra. Había creído en eso por un corto tiempo cuando había trabajado para los hijos de Coral, al igual que había creído en las dulces palabras de victoria de Arcturus. Puedes hacer todo lo que quieras una vez que salgamos victoriosos. Esas habían sido las palabras de Arcturus. Ella le había creído, pero luego se dio cuenta de que no sabía nada más que matar y luchar. Entonces había sucedido James Raynor. ¿Y el paraíso? Paradise había estado descansando en su abrazo. Cuando se conocieron por primera vez, no habían pasado mucho tiempo juntos. Después de su pequeño acontecimiento con los Serg, el paraíso se había convertido en una pesadilla y ella había tratado de evitar pensar en eso. En cierto modo, tanto Jim como Sara eran como dos personas que se ahogaban, tratando de abrazarse para mantenerse a flote. ¿Y sabes qué? Pareció funcionar. Así que aquí estaban, pasando su tiempo de la única forma que les parecía adecuada. Perdiendo el mayor tiempo posible sin hacer nada, nada y aún más nada. Bueno, en realidad no es nada. Hicieron algo, como pescar algo para comer. Como sentarse frente a una fogata. Y ole hablando. No, no se besaban todo el tiempo y tampoco tenían sexo todo el tiempo. Pasaron la mayor parte del tiempo hablando entre ellos. No se trataba de cosas serias, sino de cosas que eran completamente aburridas y sin importancia. Bueno, en realidad Jim fue quien habló más. Hablaron de esto y aquello. Sobre la infancia de Jim y cómo nunca había podido ir a pescar con su padre porque un granjero no tiene mucho tiempo para hacer otra cosa que trabajar. Le contó sobre su tiempo en la Confederación y sus viejos camaradas, los Diablos del Cielo. Sara solo conocía los detalles técnicos sobre su carrera porque había leído su archivo después de que Arcturus salvó a Jim, a sus hombres y al magistrado de Mar Sara. Sin embargo, leer un archivo y escuchar la historia real eran dos cosas diferentes. Escuchó todos los detalles jugosos, se rió cuando él le contó una historia sucia o gimió cuando mencionó una broma desagradable que había hecho Titus.
Simplemente fue diferente escuchar la historia del propio Jim. Y entonces el tipo simplemente nos mira y dice, tú me respaldas, ¿verdad? Jim luego dijo y se rió entre dientes. Y Tichus y yo nos miramos, levantamos los hombros y decimos algo como claro, amigo. Pero no lo hiciste. Sarah concluyó. Nosotros no lo hicimos. Jim confirmó y negó con la cabeza. Sabes, hice muchas cosas estúpidas cuando era más joven. Pero volver corriendo a un bar lleno de piratas que acababan de insultar a mi mamá. Mala idea. ¿Cómo terminó? Sarah quiso saber y Jim le levantó los hombros. Un mes sólido. Nos lo devolvieron aproximadamente 15 minutos después. Podría haber sido peor, al menos recuperamos todos sus dedos para que un médico pudiera volver a pegarlos. Desde entonces, se le conocía como 11, Dedo Bob. Sarah sabía que se arrepentiría de haber preguntado esto, pero tenía que saberlo. ¿Por qué 11 dedos? Porque los piratas nos devolvieron 11 dedos. Y el doctor, que era cualquier cosa menos un médico de verdad, los pegó todos a la mano del tipo. Hombre, teníamos que encontrar un médico de verdad para arreglar ese daño. ¿Sabes? ¿Qué tan difícil es encontrar un médico decente en The Admansport? Déjame decirte, es un infierno. Le explicó a ella. Sarah se llevó las piernas al pecho. Ella estaba completamente desnuda, al igual que Jim. Recordó cómo dos cangrejos Woodward se habían marchado furiosos con sus calzoncillos entre las garras. Sarah luego tarareó y miró fijamente el fuego. Habían pescado más calamares y el olor de su carne asada era delicioso. Ciertamente tenía una extraña vibra de Adán y Eva, pero a Jim no le importaba eso. Los recuerdos de ellos haciendo el amor dulce todavía estaban firmemente incrustados en su mente, y el resplandor era como una cálida manta a su alrededor. ¿Alguna vez lo has hecho con Sionica? ¿No? Bueno, en ese caso, te perdiste mucho. Incluso ahora Jim podía sentir la presencia de Sarah en el fondo de su mente. Hubo momentos en los que no había apreciado la mera idea de tener a alguien dentro de su cabeza. No se trataba de los secretos que la gente guarda dentro de sus cabezas, era más profundo que eso. La idea de tener a alguien en tu cabeza requería confianza. Por lo general, había un momento de silencio cuando terminaba una historia. Durante ese tiempo, solo miraban el fuego o el cielo y no decían nada. No tenían que hacerlo. De vez en cuando, Jim miraba el horizonte y podía ver el borde oscuro en el mismo borde de su visión. Ya no había dudas, se acercaba una tormenta. La única pregunta era, ¿se quedarían sentados o Sarah los llevaría a otro lugar, a algún lugar seguro? Así que sí, pasaron su tiempo así durante el próximo par de horas. ¿Días? Era difícil de decir ya que, para empezar, no había realmente una noche en este mundo. Al principio, no había sido más que glorioso, pero ahora Jim comenzó a sentir una extraña especie de agotamiento. Había logrado dormir un poco desde que llegaron aquí, sí. Sin embargo, era imposible saber por cuánto tiempo. Había dormido unas pocas horas seguidas o simplemente había tomado varias siestas. Por la forma en que se sentía su cuerpo, en realidad no habían sido tantas horas de sueño. Estaba exhausto y sintió la necesidad de acostarse y descansar durante mucho tiempo. Fue como tener el peor desfase horario de todos los tiempos. Miró a Sarah, que miraba sin rumbo fijo a un punto más allá del fuego. Era como si estuviera profundamente perdida en sus pensamientos. Estudió sus rasgos faciales, pero en este momento eran ilegibles. Era como si ella no estuviera realmente aquí con él, sino en otro lugar. Incluso entonces tuvo que sonreír cuando vio esos labios rojos y suaves que había sentido en su piel hace poco tiempo. Y no eran solo sus labios. Esas piernas largas, su piel suave, incluso la forma de sus senos y medias, incluso si ignoraras el hecho de que Jim estaba profundamente enamorado de Sarah, ella era una mujer de notable belleza. Una sonrisa estúpida apareció en su rostro cuando recordó lo que hicieron hace unas horas. Bueno, al menos pensó que había sucedido hace apenas unas horas. Durante mucho tiempo, continuó mirando a Sarah, pero lo único que pareció hacer fue mirar el fuego y respirar a un ritmo constante. Jim esperaba que ella hiciera un comentario sarcástico, pero todo lo que hizo fue mirar fijamente la llama. Supongo que la comida está lista. Luego dijo y agarró el palo con el calamar. Deberías agarrar el tuyo también antes de que se queme. Bueno, buen provecho. Y luego decidió comerse. El calamar estaba realmente delicioso y Jim sabía que podría acostumbrarse a comer esas cosas por el resto de su vida.
Al menos, en realidad no estaban luchando, a diferencia de esos árboles. Jim casi había terminado con su calamar cuando se dio cuenta de que Sarah ni siquiera había tocado el de ella. «Sarah, ¿estás bien?» Pero Sarah no respondió. Parecía como si estuviera perdida en sus pensamientos. «Sarah. ¿Tierra a Sarah?» Cuando abrió la boca y dijo algo, no era exactamente lo que esperaba oír. «Supongo que debería verlo por mí mismo, Isa?» Su voz era apenas un susurro y Jim casi no entendía lo que decía. «¿Quién es Isa?» Luego preguntó y solo entonces Sarah se dio cuenta de que había expresado esos pensamientos en voz alta. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miró a Jim. «¿Qué?» «Oh, no, lo siento. Solo estaba pensando en algo». Ella le dijo. «¿Puedo ver eso? ¿Te importaría compartir tus pensamientos? No quiero ser el único que está contando aburridas historias de guerra que sucedieron hace mucho tiempo. ¿Qué te parece? ¿Quieres decirme algo?» La sonrisa en su rostro mostraba que realmente no estaba buscando una historia, era suficiente si ella le hablaba. Sarah le devolvió la sonrisa con una mueca propia, pero luego bajó la mirada. «Sarah, ¿estás bien?» Preguntó de nuevo, pero ella solo asintió. «Sí. Dime, ¿no estás cansado?» Me sentí un poco somnoliento. «¿Qué tal si nos tomamos un descanso, Eso suena como si quisieras que me callara». «¿Qué pasa, darling?» Su comentario hizo que Sarah negara con la cabeza. No. «No es eso, Jim. Estoy simplemente cansado, eso es todo. Es mucho que procesar. Solo porque una vez abracé a un Xel'Naga, no significa que ahora sea una supercomputadora». Hablando de Xel'Naga, dijo Jim y pudo ver cómo Sarah se tensó cuando mencionó eso. «Por favor», susurró. «Ahora no. Sé que tienes preguntas, y te prometo que las responderé. Solo que no ahora. Por favor». Pudo ver el dolor en sus ojos y decidió asentir. Estaba brutalmente claro que Sarah todavía estaba luchando cuando se trataba de hablar sobre lo que le había sucedido. Fuera lo que fuese, no podía ser bonito y, a estas alturas, Jim sabía que atacar un problema de frente no siempre era lo más inteligente que podía hacer. Sin embargo, incluso entonces Jim se dio cuenta de que algo había cambiado. Era como si Sarah no estuviera realmente presente. Oh, su cuerpo estaba aquí con él, no había duda de eso. Pero era como si su mente estuviera en otra parte. No era completamente nuevo para él, recordaba este rasgo de los días pasados. Significaba que Sarah estaba pensando en otra cosa. A pesar de todas las habilidades que tenía, Sarah tenía una mente bastante singular. Ella siempre se concentraba en un problema a la vez. ¿Fue porque la habían entrenado como una asesina que necesitaba la capacidad de concentrarse en un objetivo y en un objetivo solo durante un largo periodo de tiempo? ¿O era porque Sarah era así? ¿Solo capaz, o dispuesto, de concentrarse en una cosa? A ella le gustaba espaciarse. Su cuerpo todavía estaba allí, pero su mente estaba por todos lados. Jim no lo sabía, pero la reina de Blade también había hecho cosas así. De pie sobre su colmena mientras pensaba en el futuro. Sin embargo, el futuro que había imaginado en ese entonces era completamente diferente al que estaba experimentando ahora. Y entonces, Jim decidió jugar a su juego. Sabía que algo andaba mal, pero no quería arruinar nada de esto porque haría o diría algo estúpido. No hasta que supiera lo que estaba pasando. «¿Te ves cansada, Sarah?» Luego dijo y ella suspiró aliviada. Era como si le estuviera diciendo lo que ella quería oír. «¿Qué tal si descansamos, Parecía como si finalmente estuviera volviendo al aquí y ahora. Ella lo miró a los ojos y asintió. «Me gusta esa idea, Jimmy». Ella estuvo de acuerdo. Fue entonces cuando de repente se dio la vuelta y presionó su cuerpo contra el de él. Sentir su piel desnuda en la suya sin duda se sentía bien. Fue un pequeño gesto de afecto, pero muy bienvenido. Ella presionó su cuerpo ágil contra él y comenzaron a acurrucarse como si hubieran esperado años para que este momento finalmente sucediera. Bueno, habían esperado años para que ocurriera este momento, así que decidieron disfrutarlo al máximo. Al principio, solo habían escuchado el sonido del océano, pero ahora iba acompañado del latido de sus corazones. «¿Sabes?», Jim le susurró al oído. «No quiero quejarme, pero me vendría bien un cepillo de dientes una vez que nos despertemos. Y un poco de jabón. Me aseguraré de buscar uno cuando tenga la oportunidad, amante». Sarah respondió. No se intercambiaron más palabras, no se hicieron más preguntas, no se contaron más historias. Todo lo que hicieron fue descansar mientras se sostenían en sus brazos.
Quizás Sarah tenía una mente singular, quizás solo le gustaba concentrarse en una cosa a la vez, pero había una cosa en la que era realmente buena. Y eso fue fingirlo. No, eso no, el otro eso. Ya sabes, no la cuestión del sexo, sino actuar como si estuviera durmiendo cuando no lo está. Podía sentir cómo Jim intentaba mantenerse despierto, cómo quería verla dormirse primero para poder decirle que todo estaba bien y que debería tomarse su tiempo. Pero esta vez no se trataba de ellos. Fue una batalla de voluntad. ¿Quién se quedaría dormido primero? Y para ganar esta batalla, solo tenía que fingir su derrota. Cuando Jim estuvo seguro de que ella se había quedado dormida, todavía quería decirle algo. Pero su agotamiento no fue fingido. Y así, cuando se quedó dormido, ambos mantuvieron la calma durante un rato. Cuando Sarah estuvo segura de que Jim se había quedado dormido, suspiró. No le gustaba hacer esto, pero no veía otra opción. Guardar secretos de Jim no era algo de lo que estuviera orgullosa. Sin embargo, decirle la verdad habría complicado las cosas. Y así hizo lo que parecía ser el curso de acción más razonable. Ella rescató. No te preocupes. Le susurró ella antes de alcanzar con sus sentidos. Regresaré tan pronto como pueda. Solo, simplemente no despiertes. Podría haberse asegurado de eso, pero no quería. No solo porque hubiera significado traicionar su confianza en ella, sino porque ¿qué pasaría si alguien viniera y le hiciera algo a Jim? Sabía que este lugar era seguro. Y ella no se iría por mucho tiempo. Y entonces le dio un último beso suave en la frente antes de que su cuerpo comenzara a desvanecerse en el aire. Y luego ella se fue. Pasaron los minutos sin que pasara nada. Luego, cuando todo parecía estar tranquilo y silencioso, Jim abrió los ojos y miró el espacio vacío frente a él. Una expresión de preocupación apareció en su rostro. ¿Qué tienes tanto miedo de decirme, Sarah? Se preguntó a sí mismo. Cualquiera sea la razón, tenía que averiguarlo. Por el bien de ambos. Habían pasado semanas desde que dejó Ulnar y viajó a Mar Sara, donde había observado a Jim durante algún tiempo antes de revelarse a él. A pesar de que solo habían pasado unos días en este mundo extraño y extraño, se sentía como si hubieran pasado semanas, tal vez meses. Quizás fue un efecto secundario de esos días interminables. Bueno, no plantearía ningún problema porque el lugar a donde ella iba solo conocía la noche eterna. Bastante poético si lo piensas bien. Aún así, podría haberse ido sin ese viaje. Viajar de regreso al sector Coprulum casi provocó una forma física de pavor en la mente de Sarah. Demasiado mal mojo. Por otra parte, ¿qué lugar no tuvo demasiado mal mojo en estos días? Había sentido la petición de Isa incluso a toda esa distancia. Compartió un vínculo mental con su asesor de confianza, uno que no era muy diferente de lo que compartía con Jim. Sin embargo, hubo una pequeña diferencia. La conexión que compartió con Jim fue de corazón y mente. Sus emociones eran lo que los unía el uno al otro. Leer la mente de Jim no era algo que pudiera hacer a menos que quisiera activamente hacerlo. Sin embargo, su conexión con Isa era diferente. No se trataba de emociones, sino de lógica y pensamientos. En cierto modo, era más como un enlace táctico, una línea de información que podía usar para compartir sus pensamientos y planes con Isa. Sin embargo, funcionó en ambos sentidos y cuando Sarah recibió los pensamientos de Isa de que su asesor había logrado encontrar la base de un ejército adecuado, decidió pedirle a Isa más detalles. Cuando Sarah se enteró de a quién había reclutado Isa, no sintió nada más que pavor. No porque fuera una mala idea. Al contrario, fue una idea brillante. Sí funcionó. Pero ese no fue el problema. No, el problema era que Jim nunca lo entendería. Y ese no fue el único problema. Había alguien más que Isa y Carax habían recogido. En el momento en que regresó a los pasillos de Ulnar, pudo sentir el cambio. Su presencia era innegable, y por un breve momento, Sarah sintió que estaba de vuelta en Char. Una pequeña parte de ella incluso se sentía como si estuviera de vuelta en casa. Ulnar estaba hecho de muchas habitaciones enormes, cavernas y demás. Algunas eran tan grandes que no se podía ver el otro extremo, y ella todavía no tenía idea de cómo podía existir algo así. Parecía como si este lugar fuera más grande por dentro de lo que parecía por fuera. Quizás no debería sorprender a Sarah si el Xelnaga realmente hubiera logrado doblar el espacio para crear áreas enormes dentro de habitaciones pequeñas. En el momento en que regresó a Ulnar y su cuerpo en llamas lo llenó de luz, se dio cuenta de dos cosas. Primero, ella ya no era lo único que iluminaba este lugar. Y en segundo lugar, había una maldita colmena justo enfrente de ella. Y no solo eso. Estaban los Zerg. Muchos de ellos.
No tantos como podría haber sido, pero muchos de todos modos. Ella flotaba muy por encima del suelo y no era la única. Había un Overlord cerca de ella. Es curioso, hubo un momento en el que había estado rodeada por miles de señores supremos y todos habían escuchado sus órdenes. Eran criaturas simples, incluso para los estándares Zerg. Básicamente, no eran más que transmisores de comunicación vivientes. Sarah se volvió hacia el Overlord e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Y quién serías tú?, le preguntó al Señor Supremo, pero la criatura no respondió. Por supuesto que no, no eran más que músculos y reflejos. Pero incluso entonces, la criatura pareció notarla. Flotó hacia Sarah para poder ver al recién llegado. Cuando Sarah miró esos ojos grandes, pudo sentir una mente embocada detrás de ellos. No pasaba mucho dentro de la cabeza de una supermente. Sin embargo, todavía existía una conexión con su maestro. El vínculo psiónico era como un olor, cada persona o criatura tenía su propio patrón distinguido, uno que se podía reconocer incluso desde lejos. ¿Y este Overlord? Sarah reconoció ese patrón psiónico, a pesar de que solo lo había sentido por un corto tiempo hace años. No lo había olvidado porque pertenecía a alguien que había creado en primer lugar. Mi reina. Bienvenida de nuevo. La voz de Isa llegó a sus sentidos y Sarah miró hacia abajo. Debajo de ella estaba su consejero de confianza. Sin embargo, ella no estaba sola. La gran figura de una madre de cría estaba junto a ella. Lo curioso fue que Sarah reconoció a esta madre de progenie en un instante, a pesar de que nunca se habían conocido así. Mientras descendía hacia la superficie debajo de ella, pudo ver que estaba cubierta por una fina capa de arrastre. Alguien estuvo ocupado mientras yo no estaba. Entonces Sarah dijo. Isa solo inclinó la cabeza en señal de respeto. Desafortunadamente, el progreso fue más lento de lo esperado. Su sirviente estaba en mal estado cuando la encontramos, y le tomó algún tiempo recuperar sus fuerzas. Le pido disculpas por este retraso, Su Majestad. Cuando Isa le dijo eso a Sarah, tuvo que sonreír. No hay razón para disculparse, Isa. Estoy orgulloso de ti, no pensé que se te ocurriría esta solución. Esa era realmente la verdad. Sarah había anticipado que Isa intentaría reclutar a Zerg para ayudarlos a proteger Ulnar. Pero había asumido que Isa intentaría acercarse a Sagara. En lugar de... Hola, Niadra. Ha pasado algún tiempo. Le dijo a Broadmoter. Niadra inclinó la cabeza con respeto y estiró los brazos. Mi reina, es bueno verte finalmente de nuevo. Respondió la madre de la prole. Aunque tengo que admitir, no pensé que sería así. Esa declaración hizo que Sarah se riera entre dientes. Oh, créeme, eso nos hace dos. Te ves mucho más grande que cuando te vi la última vez. Eso era ciertamente cierto. La última vez que había visto a Niadra en persona, no había sido más que una cría. Uno que plantó en el pecho de esa científica de Protoss y... Oh. Excelente. Sarah pudo sentir cómo su estado de ánimo se volvió amargo cuando recordó cómo Niadra había llegado a este mundo. ¿Y por qué? Créeme, mi reina, respondió Niadra. El sentimiento es mutuo. Aunque no puedo recordar mucho, estoy bastante seguro de que no estabas tan radiante la última vez que hablamos. Esa declaración hizo que Sarah se riera entre dientes. Nunca se habían visto cara a cara, pero se habían comunicado a través de la psiónica. Y, sin embargo, parece que todavía sabes quién soy. Eso no era una pregunta. Niadra inclinó la cabeza una vez más. Por supuesto. Quizás te ves diferente, pero aún puedo sentir tu presencia. Eres la reina de espadas, el gobernante supremo del enjambre. Cuando Sarah escuchó eso, suspiró y miró a Isa. ¿No le dijiste? Por supuesto que sí, mi reina. Respondió Isa. Sin embargo, parece que Niadra necesita algo más de tiempo para procesar esta información. Sin embargo, le conté sobre el cambio de liderazgo y que Sagara ahora está al mando del enjambre. También le hablé de tu lucha contra el Xel caído. Naga Amon y cómo tú y solo tú salvaste esta galaxia, como nadie más podría haberlo hecho. Bien, ahora ella se jactaba. Sarah suspiró de nuevo y volvió a mirar a Niadra. ¿Y? ¿Entendiste lo que sucedió mientras no estabas? Ni una sola palabra. Niadra respondió con sinceridad y se encogió de hombros. Ese comentario hizo que Sarah se riera entre dientes e Isa bajó la cabeza avergonzada. Perdóneme, Majestad, traté de explicárselo a Niadra. Pero parece que todavía tiene problemas con su percepción. Quizás su cerebro sufrió algún daño durante el largo tiempo de hibernación. Sarah podía sentir la vergüenza dentro de la mente de Isa. Se bajó aún más hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los de Isa.
Extendió la mano y puso su mano en la mejilla de su consejero, un gesto que hizo que Isa en realidad sonriera. Isa, está bien. Lo hiciste maravillosamente, no hay necesidad de disculparse. Además, es demasiado para tragar. Demos algo de tiempo a Niadra. Y por la forma en que lo veo, en realidad has hecho algunos progresos mientras yo no estaba. Incluso lograste poner en marcha una colmena. Eso era cierto, a pesar de que era solo una colmena bastante pequeña, ni siquiera de 100 metros de altura. Y aparte de algunos señores supremos, Sara no podía sentir mucho más. Nuevamente, le pido disculpas, mi reina. Isa explicó. La instalación de una colmena ha demostrado ser bastante difícil. Sin ningún tipo de biomasa, tuvimos que buscar otros medios para adquirir energía. Pudimos recuperar suficiente biomasa para que Niadra creara esta colmena, pero como pueden ver no es muy impresionante. Mientras hablamos, Carax está buscando una solución. ¿Hablando de qué? ¿Cómo obtuviste tanta biomasa en primer lugar? Sara quería saber. Oh, había suficientes terranos y ser muertos por ahí, mi reina. Niadra respondió y de repente Sara se dio cuenta de que no debería haber hecho esa pregunta. Bueno, de todos modos estaban muertos y el lugar estaba lleno de ellos, así que también podrías usarlos. No tiene mucho gusto, pero bueno, así es la vida. Fue entonces cuando Isa dijo lo único que hizo que Sara hiciera una mueca de dolor. ¿Se unirá pronto el terrestre James Raynor? Ella preguntó. Fue entonces cuando los ojos de Sara se abrieron. Oh no, si pudiera ver a esos Zerg. Era una suerte que no hubiera traído a Jim. Explicarle algo de esto sería imposible. En el momento en que recordó al hombre que amaba, su estado de ánimo se volvió amargo. Ella miró la colmena detrás de ellos y un ceño fruncido apareció en sus rasgos divinos. Solo ahora las implicaciones de sus acciones comenzaron a desarrollarse completamente dentro de su mente. Lo había vuelto a hacer. No importa lo que ella intentara decirle, él nunca podría entender sus motivaciones. Había llevado a los Zerg a Ulnar. Y una vez más tenía el control de una prole. Una pequeña prole, sí, insignificante en comparación con el poderoso enjambre. Pero es el pensamiento lo que cuenta y Sara sabía que Jim supondría que estaba a punto de volver a sus viejas costumbres. ¿Mi reina? ¿Está todo bien? Preguntó Isa, desconcertado por el repentino cambio de opinión de Sara. Sí, Isa. Todo está bien. Sara mintió y se dio la vuelta. Es solo, no importa. Sara suspiró de nuevo y luego negó con la cabeza. Miró a su consejero de mayor confianza y de repente su expresión se volvió casi dolorosa. Bueno, Sara dijo entonces. Supongo que debería echar un vistazo a ese pequeño paquete encantador que encontraste en tu camino de regreso a casa, ¿eh? Cuando Isa escuchó eso, inclinó la cabeza y señaló con la mano a un pasillo cercano. Como quieras, mi reina. Por favor, sígueme. El prisionero es por aquí. Aunque Ulnar no era realmente una prisión, no había forma de escapar. No es que importara, sin embargo, porque Tesson no tenía idea de dónde estaba y cómo podía escapar. Sabía que estaba en Ulnar, los otros protos llamados Carax habían deslizado esa información por accidente. Carax, Tesson sabía que había escuchado ese nombre antes, pero realmente no podía recordar cuándo ni dónde. Todo lo que sabía era que el otro Protoss era un forjador de fases Kalai, aunque no se parecía a ningún otro herrero de fases que hubiera visto o conocido. Tesson se sentó en una caja y miró la pared frente a él. Estaba lleno de extrañas inscripciones y runas. Reconoció a algunos de ellos, casi todos los Nerasim habían estudiado algo relacionado con los Xel'Naga, y él no fue la excepción. Como templario oscuro, había sido su deber aprender algo sobre el vacío y... Bueno, antiguo templario oscuro. Tesson ya no tenía derecho a llamarse templario oscuro. Entonces, ¿qué era él ahora? ¿Un vagabundo? ¿Un carroñero? ¿Algo aún menos? Mientras estudiaba la pared frente a él, reconoció ciertos símbolos y runas. No fue nada impresionante, nada innovador. Las inscripciones en la pared no le decían cómo podía escapar de este lugar. La mayor parte era un galimatías de todos modos, al menos para él. Tesson suspiró y volvió la cabeza. Entonces, este lugar era Ulnar. Pensó que sería más, bueno, impresionante. Todo lo que vio fueron paredes enormes y nada más. Oh, el lugar era ridículamente enorme, de eso no había duda. Pero aparte de eso, Tesson había luchado contra los enemigos de Amon, como todos los demás. Sin embargo, nunca había puesto un pie en Ulnar. Este lugar no significaba nada para él.
Todo lo que era ahora era una prisión, a pesar de que no había celdas ni rejas que lo mantuvieran en su lugar. Sin embargo, eso no significaba que pudiera caminar libremente. El Protoss volvió la cabeza hacia un lado y vio a los dos Zerg acostados junto al pasillo que conducía a su colmena. En el momento en que los miró, los dos Zerglings levantaron la cabeza y le sisearon con ira. En circunstancias normales, dos Zerglings no habrían sido rival para un templario oscuro. Desafortunadamente, las circunstancias no eran normales. Sin su equipo, y aún agotado por su viaje a Kaldir, Tesson no estaba en condiciones de luchar. Además, ¿a dónde podría ir? Incluso si de alguna manera lograba matar a esos dos Zerglings, entonces ¿qué? PFFFFF, escuchó un sonido extraño y miró hacia arriba. Justo encima de él flotaba un Overlord. No tenía ninguna duda de que había ojos más que suficientes apuntando hacia él. ¿En qué se había metido esta vez? Tesson, por supuesto, había intentado escapar. Sin embargo, su plan había fallado seriamente desde el principio. Y el hecho de que esta madre de cría lo hubiera visto de inmediato tampoco ayudó. Dentro del esquife, no habían podido hacer nada. Tesson había pasado horas enterrada bajo el saco de huevos de una madre de cría Zerg. Era algo que nunca quiso volver a hacer. Cuando llegaron a Ulnar, no estaba en condiciones de luchar o huir. La criatura llamada Isa, que obviamente estaba a cargo, le había ordenado a Niadra que matara a Tesson. Sin embargo, esta persona Carax le había suplicado que mostrara misericordia. Isa había estado de acuerdo, de mala gana. Eso no significaba que Tesson estuviera a salvo. Ella le había dicho que la reina decidiría su destino. No tenía idea de quién era esa reina, pero no parecía muy prometedor. Bueno, al menos no sería la reina de espadas. Tesson no tenía idea de lo que le había sucedido a la miserable criatura después de la batalla de Saalok. Artanis le había dicho a la gente que la criatura que había causado toda esa destrucción había sido un híbrido. Una mentira, típicamente. Sin embargo, la gente había aceptado esa mentira. Pocos sabían quién había sido realmente responsable de la batalla que casi había hecho añicos a la Armada Dorada. Tesson solo sabía que la reina de espadas había estado en la superficie de Saalok porque había escuchado a escondidas tanto a Selendis como a Borasun. En realidad, no tenía pruebas reales de que la reina de espadas hubiera regresado, razón por la cual se lo había guardado para sí mismo. Porque seamos realistas. Si acusara a Artanis y sus compañeros de traición y mentiras, nadie le creería. Y si les decía que la reina de espadas todavía estaba viva, pedirían pruebas. Prueba que no pudo proporcionar. La ironía le dejó un sabor amargo en la boca. Bueno, en un sentido figurado de hablar. Estaba en posesión de la verdad, pero nadie quería escucharla. Su propia gente lo había abandonado. Él estaba solo. Verdaderamente solo. Mientras miraba a los Zergling, pudo sentir una abrumadora sensación de fatalismo. Bien podría excavar. Sugirió a las dos bestias. Pero ten cuidado, me dijeron que los protos tienen un sabor horrible. Las palabras de Niadra, no las suyas. Así que sí, aquí estaba, esperando lo que fuera a suceder a continuación. Sin embargo, todavía había preguntas. Como por qué demonios un Protoss estaba trabajando con Zerg. Quizás fue otra artimaña. Quizás Artanis había decidido formar una alianza con los Zerg. O tal vez había vendido a su propia gente a la reina de espadas. Al igual que con Rasagal. Él murmuró. Y fue entonces cuando escuchó una nueva voz, una que le hizo estremecerse. Se puso de pie de un salto y miró a su alrededor. Ahora hay un nombre del que no quiero que me recuerden. Era como si la voz estuviera dentro de su mente. Podía sentir todo el poder en bruto, y casi hizo que se ahogara de dolor. ¿Quién eres tú? Gritó y miró a su alrededor. Los Zergling también parecieron sentirlo. Se echaron atrás, lo que probablemente no era una buena señal. Pequeño Nerasim, lejos de casa. ¿Un pequeño copo de nieve perdido? ¿O un espía que busca algo que no quiere ser encontrado? Musitó la voz. Sonaba extraño, a diferencia de la voz de un Protoss o un Zerg. Tenía una carga psiónica y sonaba como si perteneciera a una mujer. Aún así, Tesson nunca antes había tratado con Terran, por lo tanto, no tenía idea de cómo sonaba una mujer humana. No es que importara, sin embargo, porque esa criatura que le estaba hablando ya no era humana. No soy un espía. Tesson siseó y apretó los puños. Eso es lo que suelen decir los espías. Respondió la voz secamente. Entonces, ¿qué te trajo hasta Kaldir? ¿Buscando pistas? ¿Tratando de averiguar qué hice en el pasado? ¿Artanis finalmente ha decidido cambiar su política? ¿Quiere resolver esto a la antigua?
Cuando Tesson escuchó eso, pudo sentir cómo la rabia fría inundó su mente. No respondo a Artanis. Rugió y miró a su alrededor. Sin embargo, no se veía a nadie. No respondo ante nadie. Soy mi propio maestro, y no me importa tu pequeña demostración de fuerza. Ven aquí y muéstrate, híbrido. Fue la única explicación lógica. Solo un híbrido podría poseer el poder de controlar a los Zerg y obligar a otros protos a ser esclavos. ¿Híbrido? Murmuró la voz. Chico, parece que no tienes idea de en lo que te has metido, ¿eh? Si quieres matarme, hazlo. Termina con esto y no malgastes el tiempo de ambos. Tesson gritó de rabia. Ustedes, los protos, son conversadores tan aburridos. Antes de que Tesson pudiera responder algo, una luz brillante apareció justo encima de él. Por un segundo, pensó que una estrella acababa de entrar en la habitación. Mientras miraba hacia arriba, tuvo dificultades para distinguir los detalles. Era demasiado brillante. Sin embargo, una vez que sus ojos se adaptaron a la luz, volvió a mirar hacia arriba y lo que vio no tenía sentido para él. ¿Qué eres? Susurró con asombro e incredulidad. La criatura frente a él no se parecía a nada que hubiera visto antes. Se parecía a un humano, al menos eso pensaba él. Solo había mirado fotografías de humanos unas pocas veces. Ni siquiera estaba seguro de cuántos miembros tenían. Sin embargo, estaba bastante seguro de que esta criatura que flotaba justo encima de él no era humana. Hasta donde él sabía, los humanos no habían ascendido a la divinidad. Bueno, esa información estaba un poco desactualizada. Tengo que decir, dijo la figura dorada. No pensé que tendría que volver a presentarme a un Protoss. Tesson no pudo hacer un comentario sarcástico. O cualquier comentario. Todo lo que pudo hacer fue mirar a esta magnífica criatura y sentirse insignificante. ¿Quién eres tú? El ángel llameante exigió saber, pero Tesson no respondió. No pudo. Luego escuchó un suspiro frustrado proveniente de esta criatura. Dios, impresionarte es muy fácil. Aquí, déjame atenuar la luz para ti. Si esto fue una broma, entonces Tesson no lo entendió. Sin embargo, mientras observaba cómo este magnífico ser se bajaba al suelo, se preguntó si su poder puro simplemente lo quemaría vivo. Afortunadamente, eso no sucedió. En cambio, vio cómo la luz se desvanecía y era reemplazada por piel rosada, cómo el fuego que cubría su cabeza se convertía en cabello rojo y cómo toda esa energía era reemplazada por carne y sangre. Cuando los pies de la criatura tocaron el suelo, ella lo miró con una mirada penetrante. Espero que esto sea un poco menos épico. Dijo la mujer con un tono casual. Ahora que ya no era tan, bueno, magnífica, Tesson finalmente pudo estudiar a esta criatura. Parecía humano, al menos eso creía él. Pensando en eso, ¿los humanos tenían más de un género? ¿Y qué eran esas dos cosas extrañas y carnosas pegadas a su pecho? El humano pareció notar su mirada y bajó la mirada. Cuando se dio cuenta de que estaba completamente desnuda, gimió. Maldita sea, realmente necesito tener en cuenta que estoy desnudo cuando hago eso. Murmuró y unos segundos más tarde su cuerpo estaba cubierto con un traje fantasma nuevo de nuevo. Mientras miraba a Tesson, cruzó los brazos frente al cofre y frunció el ceño. Ahora, ¿qué te parece? ¿Quieres tener una conversación decente? Ella sugirió. ¿Tengo una opción? Tesson respondió cuando finalmente recuperó la compostura. Realmente no. Admitió la hembra humana. Sin embargo, ¿qué tal esto? Tengamos una buena conversación, sin que nadie diga nada de lo que el otro pueda arrepentirse. Aunque Tesson no tenía idea de quién, o qué, era esta criatura, sabía que no estaba en condiciones de exigir nada. Todavía. ¿Qué pasa? Quería saber. La mujer parpadeó sorprendida cuando escuchó eso. Por un momento pareció como si estuviera a punto de gritarle, luego pareció divertirse. Al final, decidió enfadarse. ¿Oh, en serio? ¿Me dices que no tienes idea de quién soy? ¿O debes pensar que soy totalmente estúpida?, reflexionó. ¿O eres el Protoss más desafortunado en la historia de tu gente? Oh, en eso podemos estar de acuerdo. Tesson gruñó y la mujer humana, que obviamente no era una mujer humana, levantó las cejas. ¿Que soy estúpido? Quiso saber con una mirada molesta en su rostro. Que soy el Protoss más desafortunado en la historia de mi pueblo. Tesson gruñó. ¿Quién eres tú? Fue entonces cuando de repente sintió una sensación extraña en el fondo de su mente, casi como si alguien estuviera tirando de su muy consciente. Los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa cuando sondeó su mente. Era solo un poquito, pero lo suficiente para darse cuenta de que de hecho no era un espía, sino un tonto desesperado sin ningún lugar a dónde ir.
Murmuró la mujer. Supongo que tú y yo tenemos algo en común. A los dos no nos gusta Artanis. ¿Artanis? Tesson siseó. ¿Lo conoces? Podrías decirlo. Respondió la mujer humana y una mirada cansada apareció en su rostro. Se inclinó un poco y estiró los brazos. En caso de que no te hayas dado cuenta todavía, déjame presentarme. Mi nombre es Sarah Kerrigan. Pero puedes llamarme la reina de espadas, si eso te hace sentir mejor. Y fue entonces cuando la cara de Tesson perdió todo su color. Hubo un largo momento de silencio cuando los protos finalmente se dieron cuenta de la verdad. Isa miró desde lejos. No porque temiera que los protos hicieran algo, sino para estudiar a su reina con ojos penetrantes. Buscaba cualquier signo de cambio, de algo diferente. Su majestad se había ido desde hacía algún tiempo, había pasado ese tiempo con el terrano James Raynor. Isa había esperado que esto levantara el espíritu de su reina, pero mientras miraba a su legítima ama, no pudo ver ningún cambio en absoluto. Todavía había un cierto tipo de tristeza en la mirada y la voz de Sarah, algo que solo aquellos que la conocían muy bien podían decirlo. Mi reina. Susurró Isa, lo que era bastante poco común para ella. Aún así, ya no pudo ocultar sus dudas. Pronto necesitará tu ayuda. Y él también. Cuídalos por mí, ¿quieres, Isa? Isa parpadeó sorprendida cuando de repente escuchó la voz de su reina en el fondo de su mente. No, no la voz de su reina, esta sonaba casi como Sarah Kerrigan, pero solo casi. Isa volvió la cabeza cuando sintió una extraña presencia familiar justo detrás de ella. ¿Quién está ahí? Exigió saber, pero cuando escaneó el área. No había nadie alrededor. Un ceño fruncido apareció en el rostro de Isa. Su reina le había hablado de los efectos que este lugar podía tener en la gente. Y Sarah le había contado cómo su mente se había fracturado. Isa deseó haber estado allí cuando eso sucedió. No porque hubiera querido ver a su reina de rodillas, sino porque el impulso de proteger a su majestad seguía siendo su única y verdadera prioridad. Quizás este lugar no solo tenía una influencia negativa en Sarah, sino también en Isa. Sacudió la cabeza después de un rato y trató de aclarar sus pensamientos. Y luego volvió su atención hacia Sarah y los protos llamaron a Tesson. No te ves tan bien. Sarah dijo cuando miró a los protos. De hecho, parece que has visto un, fantasma. Ella gimió cuando se dio cuenta de la naturaleza barata de su propio juego de palabras. He visto fotos de la reina de espadas. Tesson siseó. Todos los Nerasim lo han hecho. Y tú no te pareces a ella. Cuando Sarah escuchó eso, levantó las cejas y se sintió realmente sorprendida. Espera, ¿un protos que solo juzga a las apariencias externas? Bueno, eso es algo nuevo. Sin embargo, debo decepcionarte. Soy el verdadero negocio. Tal vez esto te ayude a aceptarlo. Justo ante los ojos de Tesson, la mujer humana con el pelo rojo cambió una vez más. Su cabello se oscureció y se convirtió en cordones nerviosos Elgish. Su traje se rompió y la piel rosada fue reemplazada por un grueso caparazón. En cuestión de segundos, la reina de espadas regresó a este reino, y todo lo que Tesson pudo hacer fue sacudir la cabeza en estado de shock e incredulidad. No. Tartamudeó y se tambaleó hacia atrás. Perdió el equilibrio y aterrizó sobre su trasero, solo para mirar a la criatura y sentir miedo. Sarah se dio cuenta de eso y se sintió realmente sorprendida. Por un segundo, una sonrisa arrogante apareció en su rostro cuando la vieja reina de espadas salió a la superficie. Sin embargo, desapareció casi en un instante, cuando se dio cuenta de que ya no era esa persona. ¿O era ella? Aún así, ver a este protos fue extraño. No solo estaba asustado, estaba muerto de miedo. No. Murmuró una y otra vez. Aunque Sarah se negó a sondear la mente de Tesson, aún podía sentir sus miedos. Pasar tanto tiempo con Carax le había enseñado mucho sobre las emociones de los protos. Sobre todo porque Carax era un alma curiosa por naturaleza que no tenía idea de cómo ocultar sus propios sentimientos. No te preocupes, explicó Sarah. No voy a hacerte daño. Sin embargo, cuando Tesson miró su cuerpo Serg, todo lo que vio fue muerte y garras e incluso más muerte. Tú, mataste a la matriarca. Mataste a tantos y, tartamudeó Tesson. Cuando Sarah miró a los atónitos protos, suspiró. Tal vez te ayude a saber que no he matado a nadie recientemente. Al menos eso creo. ¿O las plantas que gritan cuentan? Se rió entre dientes, tratando de aliviar el estado de ánimo. Sin embargo, Tesson no apreciaba su sentido del humor. Asesino. Monstruo. ¿Me vas a matar ahora también? El ex templario oscuro exigió saber. Sarah frunció el ceño cuando escuchó eso.
Ese era el enfoque habitual, ¿no? Y lo había hecho tantas veces. Sin embargo, ahora que Sarah estaba cara a cara con otro Protoss que no era Artanis, se dio cuenta de una cosa. La sed de sangre se había ido. Hubo un tiempo en el que habría hecho pedazos a este Protoss y habría disfrutado de cada maldito segundo. Pero ahora ella no sintió nada. Ni siquiera vergüenza por lo que había hecho, no. Realmente no sintió nada en absoluto. Solo, agotamiento. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no quería pensar más en eso. Que solo quería dejar atrás esa parte de su vida y no volver a recordarla nunca más. Desafortunadamente, el universo no fue tan indulgente. Asesinaste a la matriarca. Mataste a muchos de mi especie. Tesson gruñó tanto de ira como de miedo. Y destruiste nuestra casa. Destruiste Shakurashi. Oye, más despacio. Cuidado con las acusaciones. Sarah lo interrumpió y cruzó los brazos frente a su pecho. Sus alas de hoja crujieron y tuvo que admitir. Volver a ser tenía sus méritos. El poder puro y la naturaleza salvaje de su yo actual la ayudaron a lidiar con sus inseguridades. Ese con Shakuras no era yo. Fueron los Zerg quienes atacaron nuestra casa. Ustedes devastaron nuestro mundo hasta que colapsó. Esos no eran mis Zerg. Sarah respondió. No pertenecían al enjambre. Siguieron a Amon. Ya sabes, ese loco bastardo que quería destruir a todos los seres libres de esta galaxia. El tipo que asesiné. El tipo que asesiné y que realmente se lo merecía. Luego hubo un extraño momento de silencio. Además, yo no hice estallar a Shakuras. Sarah se encogió de hombros y trató de recordar lo que Carax le había dicho sobre lo que había sucedido exactamente en Shakuras. En ese entonces ella había estado ocupada en otra parte, liderando al enjambre contra sus enemigos. Si mal no recuerdo, entonces el honor de volar Shakuras es para Artanis. Al menos eso es lo que Carax me dijo y... ¿Qué? Tesson siseó, y de repente su miedo pareció desaparecer por completo. En cambio, Sarah pudo sentir su ira y su justa furia. Ardía con tal intensidad que incluso ella dio un paso atrás. ¿Qué dijiste? Fue Artanis quien hizo estallar a Shakuras. Como dije, eso es lo que me dijo Carax. Esperen, ¿no es de conocimiento común para ustedes? Pero cuando miró a los ojos llenos de rabia de Tesson, obtuvo su respuesta. Ups. Hubo otro incómodo momento de silencio. Sarah vio cómo Tesson apretó los puños. Por un segundo, pensó que la atacaría. Sin embargo, ahí es cuando. Desira. Ja ja ja. Ja 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 ja. Los protos se echaron a reír. Era una mezcla entre una risa cruel y una amarga. Sarah podía sentir un poquito de diversión real, pero no era nada en comparación con la rabia que sentía emitir desde la mente de Tesson. Este Protoss era extraño. Sus emociones eran un gran lío. Incluso sin sondear su mente, Sarah podía decirlo todo. Si era un espía enviado por Artanis, entonces era el peor espía de todos los tiempos. O Artanis finalmente lo había perdido. Sarah sabía que no debería sondear la mente de otras personas. Una mente humana era algo delicado, pero entrar en la mente de Jim no era tan peligroso como entrar en la de un Protoss. Como exhumana, Sarah sabía exactamente cómo funcionaba una mente humana. Ella solo terminaría lobotomizando a alguien si así lo quisiera, no por accidente. Sin embargo, la mente de un Protoss todavía le resultaba extraña y ajena. Era fácil de torcer, pero imposible de reparar. Al menos no había descubierto la manera de devolver la mente de Carax a lo que había sido antes. Sería tan fácil sumergirse en la mente de este Protoss y descubrir la verdad. ¿Pero a qué precio? ¿Me vas a matar ahora? Tesson preguntó cuando finalmente se calmó. ¿Es este mi destino? ¿Ser desterrado, ir al exilio y morir ante el mayor enemigo de mi pueblo? ¿Alejado? Sarah preguntó con un tono de sorpresa en su voz. Ni siquiera sabía que los Protoss habían desterrado a su gente. Todo lo que tenía que hacer era sumergirse en la mente de Tesson y descubrir la verdad. Solo una pequeña película y todos sus secretos serían de ella. Sarah miró fijamente a los Protoss durante mucho tiempo, y los Protoss la miró fijamente. No se parecía a ningún otro Protoss que hubiera conocido. Después de un rato, bajó la mirada y se dio la vuelta. No estoy de humor para lidiar con esta mierda en este momento. No te mataré. Tampoco sé qué voy a hacer contigo. Por el momento, te quedarás aquí. ¿Soy tu prisionera? Tesson quería saber. Llámalo como quieras. Invitado sin beneficio, rehén, prisionero, lo que sea. Incluso si realmente no eres un espía, no puedo arriesgarme a que vuelvas corriendo a Ayur para decirles dónde estoy. Voy a hablar con Carax sobre eso.
Tal vez él tenga alguna utilidad para ti. Sarah luego se dio la vuelta y simplemente se alejó. Al pasar junto a los dos Zerglings, se aseguró de hablar tan alto que Tesson pudiera oírla. Vigilen a este, ¿quieren, muchachos? Y si intenta algo divertido, buen provecho. Ella dijo. A decir verdad, los Zergling no entendieron ni una palabra de lo que les dijo. Sin embargo, su comando mental era claro. Asegúrese de que este Protoss no se escape. Y aunque Tesson no tenía idea de lo que significaba buen provecho, estaba bastante seguro de que se trataba de una amenaza. De repente, el cuerpo de Sarah cambió una vez más. El caparazón desapareció y fue reemplazado por una piel suave y rosada, pero solo por una fracción de segundo. Luego comenzó a brillar cuando volvió a encender sus poderes, y Tesson observó con asombro cómo esa magnífica criatura simplemente se fue volando. Y luego se quedó solo de nuevo. Artanis, ¿hizo estallar a Shakuras? El antiguo templario oscuro susurró después de un rato. Apretó los puños y gruñó de ira. Todo tenía sentido. Tal vez debería haber sido un consuelo para Sarah saber que había un Protoss que odiaba a Artanis más que a ella. Niadra estaba ocupada sin hacer nada. Estaba descansando frente a su colmena, sin pasar por alto nada en particular. Este lugar ofrecía solo una cantidad lamentable de biomasa, lo que significaba que el tamaño de su cría estaba severamente limitado. Isa le había dicho que Carax ya estaba trabajando en una solución para ese problema. Hasta entonces, simplemente tenía que quedarse quieta y arreglárselas con lo que tenía. Niadra. En el momento en que escuchó su propio nombre, se dio la vuelta y miró hacia arriba. Mientras el cuerpo en llamas de Sarah Kerrigan descendía desde arriba, podía sentir todo ese poder en bruto en su propia mente. Aunque, sorprendentemente, ocurría poco en la mente de Niadra. No era como Sagara, que siempre había sido más agresiva que cualquier otra madre de progenie. No, Niadra solo estaba haciendo su trabajo. Su Majestad. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Habló con nuestro prisionero? De hecho, lo hice. Es raro, incluso para un Protoss. Dijo Sarah. ¿Te lo comiste? Niadra preguntó de repente, e incluso los rasgos divinos de Sarah mostraron verdadera sorpresa cuando escuchó esa pregunta. ¿Qué? No. No consumo otros. ¿Por qué preguntas algo así? Ella quiere saber. Niadra se encogió de hombros cuando escuchó eso. Solo tenía curiosidad. Me comí tantos Protoss cuando estaba atrapado en ese barco. Si alguna vez decides comer uno, entonces no lo hagas. Créeme, tienen un sabor horrible. Deberías comer una piedra en su lugar. Sabe mejor. Ni siquiera tienes boca, Niadra. Sarah respondió. Oh, eso no es ningún problema. Verás, todo lo que tenía que hacer era arrojar los cuerpos a un estanque de desove y esperar hasta que se pudrieran. Entonces podría absorberlos a través de mi capa. Ya es suficiente, muchas gracias. Sarah interrumpió a Niadra. No había necesidad de entrar en detalles. Sarah no era aprensiva, pero ahora mismo no quería pensar en eso. En cambio, miró por encima del hombro y en la dirección donde Tesson estaba bajo vigilancia. ¿Qué voy a hacer contigo? Reflexionó. En el fondo de su propia mente, ya sabía la respuesta. Sin embargo, Sarah carecía de la determinación de hacer lo que tenía que hacerse. Se miró las manos y frunció el ceño. Ahora parecían hechos de pura energía, pero por una fracción de segundo Sarah imaginó que estaban cubiertos de sangre. No tienes que hacer esto. La voz le habló de nuevo. Esto no es lo que te define. Cuando Sarah escuchó eso, cerró los ojos y suspiró. Entonces, ¿qué me define? Desafortunadamente, la voz no tuvo respuesta a eso.